Bueno, y antes de que sigamos repasando la actualidad de los mercados y de las noticias que nos llegan de las principales empresas del mundo, volvemos a IFEMA, volvemos al Global Mobility Call, porque tenemos ya a nuestra compañera Raquel Herrero esperando con otro entrevistado. Raquel, muy buenas. Hola de nuevo, Marta. Vamos a hablar a continuación con Javier Mateos, CEO de Citi. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es vuestra propuesta en este Global Mobility Call? ¿Cuál ha sido el objetivo de Citi para participar aquí? Bueno, principalmente dar a conocer las ventajas del car sharing, del car sharing free floating, aquel coche que está disponible para ser alquilado por minutos a lo largo de la ciudad y que cualquier usuario es posible descargar una aplicación, registrarse en 6 minutos y moverse con toda libertad utilizando el vehículo compartido eléctrico que es nuestro caso, ¿no? Además, aportamos un valor añadido dentro de la compañía Mobilize, que es la marca del grupo Renault, en el que su estrategia es la diversificación en el mundo de los servicios, empezando por el car sharing de Citi. ¿Cómo has visto, cómo estáis viendo desde vuestra empresa la evolución del car sharing, del coche compartido en estos últimos años? Porque ya llevamos varios años, podríamos decir, en los que es absolutamente una opción de movilidad, al menos en algunas de las grandes ciudades, una opción de movilidad muy conocida, a lo mejor no usada por todo el mundo, utilizada por todo el mundo, pero por lo menos se conoce, se sabe lo que es, se ve, ¿no? Está muy presente, sobre todo en nuestras ciudades. ¿De qué manera crees que han ido aumentando esos usuarios, quitándose ese miedo, ¿no?, a ese coche compartido? ¿Cómo crees que la cultura también social ha ido evolucionando en torno al coche compartido? Ha evolucionado muy positivamente, incluso con la pandemia, con tasas de crecimiento de 2 dígitos. En el caso de Madrid, para Citi supone más de 460.000 usuarios registrados en la plataforma, que es más de un 10%, un 15% de la población madrileña, ¿no? Es una barbaridad de usuarios que se han interesado por este medio de transporte para ir a trabajar o para resolver sus necesidades de movilidad dentro de la ciudad. Queda mucho por hacer, también fuera de la ciudad, y por supuesto es una opción más que debe ser complementada por todas esas nuevas formas de movilidad que se aunan al transporte público, ¿no? Por suerte en Madrid hay una red de transporte público muy potente que hace que el vivir sin coche sea posible, ¿no? Y que estos complementos, tanto de todas las formas tradicionales como novedosas, como es el car sharing de Citi, para moverse por la ciudad sean una opción más y una opción muy válida a día de hoy, ¿no? Hace 4 o 5 años había pocas opciones. Hoy no solo el car sharing, la motosharing, incluso los patinetes unidos a las VTCs o el taxi complementan una red transversal fundamental que es el transporte público y que nos ayuda a que poco a poco vayamos desligándonos de ese vehículo particular cuyo 95% del tiempo está parado, ¿no? El salto ha sido tremendo en estos años, esperamos que siga de la misma manera. Madrid es punta de lanza del car sharing eléctrico a nivel europeo, y también en el resto de ciudades, por ejemplo, donde está Citi, París, Lyon o la semana que viene en Milán, pues será una gran apuesta de cambio de modelo de la ciudad, ¿no? Ya ha sucedido y poco a poco irá arrastrando al resto de ciudades europeas. ¿Cómo afrontáis desde Citi vuestra interacción con el resto de actores del mercado? Quiero decir, hay una parte de esa red o ese ecosistema que nos mencionabas que también es car sharing, hay otra parte que son patinetes, que son motos, VTCs o taxis, que también lo mencionabas. En términos de competencia o de convivencia, ¿de qué manera hacéis esa relación? Básicamente de convivencia. Es cierto que somos competidores y ante un mismo caso de uso, en un mismo momento, un mismo usuario, pues el usuario puede tener distintas alternativas y ahí entras en competencia. Pero realmente la bondad del sistema es que nosotros no podemos en ningún caso cumplir el 100% de las expectativas del cliente, y eso es una realidad. Es necesario la existencia de esta competencia, de sana competencia y también de complementariedad con el resto de actores para que los casos de uso al 90% queden resueltos, ¿no? Casos de uso, insisto, del ocio o del trabajo de un usuario, de ir al centro comercial o ir fuera y volver a la ciudad, ¿no? Eso se está consiguiendo gracias a la multitud de formas de movilidad nuevas que han aparecido en la ciudad y como de transporte público. Creemos en la colaboración, estamos dentro de la Asociación de Vehículos Compartidos Española junto con los compañeros del sharing, y esa es nuestra apuesta. Solos es muy complicado que seamos capaces de resolver los mismos casos o las mismas necesidades que cubre un vehículo particular, juntos sí podemos. Y esa es la filosofía con la que Citi lleva trabajando y animando también a otros actores a subirse a la nueva movilidad que permite abandonar ese coche particular que en la mayoría de los casos
es un bien excesivamente caro para tenerlo en casa. Ninguno tenemos un avión en casa esperándonos, ¿no? Es un lujo. Y es un lujo igual de importante el tener un coche parado en casa, simplemente esperando a que una vez a la semana, una vez cada 2 días, utilices ese coche. Decías que Madrid es punta de lanza, ¿no?, de esta transformación, pero estáis presentes en más ciudades, mencionabas que vais a llegar ahora también a Milán. ¿Qué diferencias ves respecto, por ejemplo, a ese ecosistema madrileño respecto a otras ciudades, o bueno, de esta transformación en España respecto a otros países? ¿Cuáles serían las diferentes ventajas o características para entender también un poco cómo se dibuja el resto del mapa? A nivel de complejidad de la ciudad, a nivel de problemas de contaminación, de congestión a nivel de tráfico, hay muchas ciudades que están al mismo nivel que Madrid y por lo tanto nuestro servicio podría tener exactamente la misma buena acogida que está teniendo en Madrid. City elige sus ciudades basándose principalmente en 4 grandes pilares, ¿no? y buscamos réplicas del caso de éxito de Madrid, que para nosotros es un éxito abrumador, ¿no? Y como decía, tantos miles de usuarios utilizando nuestros vehículos, 70% de nuestros usuarios han utilizado nuestro servicio más de 30 veces, ¿no? Existe una grandísima recurrencia. Decía que hay 4 fundamentales que mueven la decisión a ir a una nueva ciudad. La primera es la composición de la ciudad, obviamente el tipo de población, el volumen de población, la densidad de la misma y la congestión o problemas de contaminación. Segundo es la estrategia de movilidad de la propiedad del gobierno de la ciudad, ¿no? En el caso de Madrid, desde hace 4 legislaturas tienen muy clara cuál es la estrategia de movilidad, han hecho avances dentro de todos los planes de movilidad centrados en la reducción de la contaminación y en favorecer nuevos medios de transporte, y en el caso de la actual corporación tenemos plazas de aparcamiento dedicado al car sharing, hubs de carga y fomento de esa movilidad compartida, ¿no? Eso es algo que es fundamental para poder avanzar dentro de una ciudad. También lo es el grado de madurez del resto del ecosistema. No es posible o es muy difícil tener un buen lanzamiento en una ciudad con un ecosistema que todavía es inmaduro, que hay muy pocas opciones de nuevas movilidades, ¿no? Buscamos el equilibrio entre un proyecto que está completamente virgen, completamente abierto, sin operadores de movilidad que nos permitan completar, como decía, esos casos de uso, y un caso extremo que sería un mercado muy maduro donde ya está saturado, dijéramos, de servicios de movilidad. Ese caso es muy extraño porque todavía hay mucho potencial de crecimiento, pero el equilibrio entre ese punto inicial y el punto de madurez es fundamental. Y por último es la adopción que puede tener el usuario a nuevas tecnologías, nuevas formas de entender el consumo de bienes, ¿no? Nos ha pasado con Spotify, nos ha pasado con Netflix. Esa adversión o ese fomento del pago por uso de nuevas tecnologías, de nuevos servicios, es claramente diferenciador en nuestro caso, ¿no? Eso es lo que busca City y eso es lo que tiene Madrid. Todas ellas, esas 4 pilares y el valor añadido que tiene City para el usuario, se conjugan en Madrid y por eso es un caso de éxito, ¿no? ¿Cómo veis la evolución también desde el punto de vista del público, no solo de que ya han adaptado esta serie de tendencias, sino quién está detrás del uso de pues propuestas como la de City, ¿no? Y también del resto del ecosistema del que estamos hablando? Tendemos a pensar que quizás un público más joven, más adaptado a la tecnología, que las generaciones nuevas no piensan tanto en una propiedad del coche como antes, o también veis una amalgama de público que puede ser más diverso o que empieza a diversificarte incluso, ¿no?, con este cambio de mentalidad. Hay diferencias importantes entre ciudades. El caso de Madrid es un caso muy orientado a gente de menos de 40 años, con un uso muy determinado, muy concreto y casos son muy centrados en el commuting para ir a trabajar o en el ocio. Tenemos picos muy claramente diferenciados de mañana, mediodía y tarde. Es un caso de uso muy extrapolable a otras ciudades europeas. En cambio, en París, por ejemplo, el caso cambia mucho, el usuario cambia mucho, nos perciben más como un uso de fin de semana, viajes más largos, es un poco el irse a la Sierra de Madrid, ¿no? Pues sería el caso más frecuente. El usuario es un usuario muy tecnólogo, es un usuario que busca algo simple, que no tenga un contacto directo siguiendo una cola para firmar un papel, que me entregan unas llaves y que accedo al coche, sino que abriendo la aplicación veo el coche que está más cerca y lo abro. Y eso es simple.
Esa comodidad, esa simplicidad es uno de los grandes diferenciadores no de City, sino de todos los operadores de car sharing free floating, y la comodidad que hay detrás de voy donde quiero, cuando quiero, pago por el uso, no tengo ningún coste fijo. Eso atrae a ese tipo de usuario muy fácilmente atrayente, ¿no? o siendo atractivo en ese mercado, ¿no? Nos falta dar un paso de quizá llegar a un público más maduro, con casos, hemos llegado a casos de los teenagers, así, los jovencitos que no tienen coche y utilizan el vehículo. Hemos llegado a casos del segundo vehículo de la casa, que deja de ser un segundo vehículo y se utilizan este tipo de medios de movilidad. Al caso del commuting y del uso también para ejercicios de profesiones liberales, tipo abogados o fisioterapeutas a través de nuestro servicio. Nos falta dar el paso a, es que no quiero tener coche, es que el día que vaya a la playa ya alquilaré uno, y entonces durante todo el año cumplo todas mis necesidades con los servicios de movilidad que existen en la ciudad, ¿no? Yo creo que es un reto para el futuro. Se han cubierto muchas etapas, pero ese es nuestro próximo objetivo. Y de cara a este evento, al Global Mobility Call, ¿qué estáis buscando? ¿Qué sinergias estáis buscando? ¿Qué eventos? ¿Qué debate? ¿Dónde os estáis enfocando? Hablamos en la mesa redonda donde hemos participado con Mobilize de cuáles son los grandes retos, ¿no? Yo creo que este escenario es el propicio para fomentar el debate y que ciertas dificultades y hándicaps que podemos tener o que pueden ser una piedra en el futuro de City sean solventadas, ¿no? Uno es la legislación. Tenemos muy claro cuáles son las ventajas desde el punto de vista de usuario. Tenemos que dar un paso adelante desde el punto de vista de legislación y no encontrarnos barreras entre distintas municipalidades que fomentan o no el car sharing. Vemos, como decía, vemos una punta de lanza en Madrid, pero vemos casi el caso opuesto en Barcelona. Hay poco impulso desde la administración para que el car sharing o nuevas formas de movilidad den un paso adelante y sean una realidad en la ciudad, ¿no? Ese foro de debate en cuanto a las ventajas que son ampliamente conocidas, trasladadas a una legislación que permita el desarrollo de estas nuevas formas de movilidad, es uno de los principales motivos por los que nos encontramos aquí y que queremos abrir ese debate con las administraciones, ¿no? Pues Javier Mateos, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer, Raquel. Que vaya muy bien el resto del evento. Marta, te devuelvo la conexión. Enseguida, en un ratito, seguimos con más protagonistas de este Global Mobility Call desde el pabellón 4 de IFEMA.